luciendo el día de hoy un hermoso vestuario de canas de la región Cusco. Agradecemos a Sidán Mi Perú y saludamos a nuestros hermanos de Canas. Vamos a seguir con el programa y hoy por primera vez en Mixquitaqui presentamos a los legendarios 45 años de vida artística, los Chancas de Apurímac en Mixquitaqui. Para que nunca me olvides. Si el destino así lo quiere, que mi vida se termine. Si el destino así lo quiere, que mi vida se termine. En una tarde de corrida, así será prenda mía. En una tarde de corrida, solo será por quererte. Con los Chancas para el Perú y toda la zona sureste del Perú, nuestros bailes tradicionales. Y con el mayor de los cariños para el gran restaurante Mocho de San Juan de Miraflores, con nuestros bailos. Cuando ya no esté a tu lado, linda Chumbi Vilcanita. Cuando ya no esté a tu lado, linda Cochabambinita. No quisiera que tus ojos miren a uno, miren a otro. No quisiera que tus labios besen a uno, besen a otro. Cuando ya no esté a tu lado, linda Cholita Grauinita. Cuando ya no esté a tu lado, linda Antabambinita. No quisiera que tus ojos miren a uno, miren a otro. No quisiera que tus labios besen a uno, besen a otro. Los Chancas. Tengo un caballo bien entrenado, un poncho rojo y una guitarra, un gran amor que solo es tuyo. Quiérelo pues como me has querido, que te acompañe hasta la muerte. Tengo un caballo bien entrenado, un poncho rojo y una guitarra, un gran amor que solo es tuyo. Quiérelo pues como me has querido, que te acompañe hasta la muerte. Con más ganas. Que el día de hoy en Mixquitaqui, Mainaya Mucachcanquichi. ¿Cómo estás, Dorita? Julia Valenzuela, Gabino Valenzuela, hermanos Valenzuela. Damaris, felices de tener a los Chancas de Apurímac. Estas voces inconfundibles, bienvenidas y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos? Muy bien, Damaris. Encantada de estar en este lindo programa que es Mixquitaqui, un programa bien sintonizado
y de mucha peruanidad. Y nosotros felices de tenerlos aquí. ¿Cómo está Julita? Bienvenida. Julia Valenzuela, directora, Así es. la que promueve al grupo. ¿Cómo está Julita? Bien, gracias, Saigua. Es siempre gratísimo para nosotros compartir nuestra música andina y creo que es lo que todos los gobiernos deben hacer, promover lo nuestro, porque es lo único verdadero que tenemos, mi querida Saigua. ¿Cómo haces para estar 45 años juntos con tu hermano Gavino, con Dora, para llevar adelante esta agrupación impecablemente, con mucha tradición? ¿Cómo haces, Julieta? Bueno, que yo creo que con mucha voluntad y sobre todo, tiene un nombre esto, mi querida Saigua, disciplina. Cuando el hombre es disciplinado desde el momento en que es niño hasta que tiene el grado superior del estudio, yo creo que todo es posible cuando hay mucha voluntad. Cuando hay amor a nuestra música, Damaris, qué maravilloso. Ahí está el secreto y es por eso que tienen más de 40 años, 45 años de trayectoria musical. Saludamos a los integrantes también. Y a Ever y a Rommel. Y a través de ustedes a Purímac, a Grau, al Cusco y a todo el Perú que disfruta de su música. Y saludamos a todo el Perú que hemos crecido amando esta agrupación. Yo me incluyo porque nos hemos nutrido de esta música y estoy muy emocionada porque estamos presentando a los Chancas de Apurímac para cerrar el programa, Damaris. Así es, mamita, saludamos a Peña Pocho también. Hemos llegado van a estar ustedes en Peña Pocho, definitivamente, caramba. en este restaurante, pues un cordial saludo para sus dueños. Así Eso, es, muy bien. En San Juan de Miraflores. Qué maravilloso regalo para el público que los Chancas de Apurímac se presentan en Lima. Nos despedimos, Damaris. Hemos llegado al final del programa cerrando con broche de oro, mamita. Con un hermoso toril apurimeño. Eso. Entonces, Tradicional. Tupananchikama Yachtamasillay. Años de vida artística.